Hola, hola, bienvenidas mujeres, gracias por estar aquí una vez más en el programa Mujer Saludable. Hoy tenemos un tema muy especial con motivo de la conmemoración de la violencia de género y bueno, vamos a hablar de la memoria histórica de la violencia en las mujeres. Sí, bueno, hoy nos acompaña Leti. Hola Leti, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Arge, gracias por estar aquí con nosotras. Bienvenida. Al contrario, gracias a las ambas, Norma, por hacer posible esto. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Leti, por favor, cuéntanos sobre este tema tan interesante e importante. La violencia contra las mujeres tiene un origen y no es de ahora, sino desde los orígenes de la humanidad, que incluso si nos basamos en la historia, ya se han modificado textos, pero mientras fuimos estudiantes de primaria, secundaria, en algún momento tuvimos que haber identificado en los textos, cuando se hablaba de la historia, decían, el hombre, al inicio de la historia, el hombre, y se referían al hombre como la única persona que había formado parte de la historia, pero generalizaban con el hombre que iba inmersa la mujer. Y si hay algo que nosotras debemos siempre de cuidar, que lo que no se nombra no existe. Pero ahora, eso era de manera general en una sociedad, pero cuando lo aterrizamos a un hogar, en donde es donde más debemos de estar seguras, en donde la educación debe de fortalecernos, no nos debe de minimizar, pues precisamente era donde éramos minimizadas y en donde no hemos sido visibilizadas como personas, como el 50% que viene a formar parte de una familia, que somos las mujeres, así seamos pocas, muchas en una familia, las mujeres tenemos voz y voto. Les comento sobre una pregunta, ¿en qué momento se dieron cuenta que había violencia, pero sin golpes, sin un maltrato directo, sin ningún insulto, no había una violencia psicológica? ¿En qué momento pudieron observar que había un hecho violento, pero casualmente no había un golpe, no había un insulto, no era con dolo tampoco, era simplemente generacional, era simbólico? Por ejemplo, ¿cuántas personas bueno, aquí las tres somos madres y en algún momento no sé si les llegaron a regalar algún atuendo de un color específico para su hijo o para su hija, que no se lo daban si era niño o si era niña? Por ejemplo, un baby shower que lo hacen en rosa o lo hacen en azul. Desde ahí estamos violentando a una persona que ni siquiera ha nacido. En tipificarle un color y empezarle a agregar estereotipos que no lo van a hacer mejor persona, ni a ser peor persona, pero no le van a sumar en una vida, porque estamos empezando a separar roles de género que no le van a poder contribuir en un entorno familiar. Otro de los factores también, o otro ejemplo que podemos visibilizar es en casa, ¿qué roles juegan? Las mujeres que nos encargamos del espacio privado, los hombres se encargan del espacio público, y que hay mujeres que se visualizan, es que yo estoy en mi casa, o incluso para tomar decisiones sin que nadie les diga, deja esperar a que llegue mi pareja para pedir permiso, y que ni siquiera no hay un, ¿cómo les explico? No hay un manual en donde diga que la mujer tiene que pasar por esas cuestiones, pero como fueron aprendidas y heredadas, visibilizadas en otras mujeres muy cercanas a nosotras, llegamos a tomar esas posturas. No hace mucho, estando yo aquí en casa, con las prisas, y que no se aprendió aquí, eso fue lo que más me llamó la atención y me preocupé, ¿qué tanto puede impactar un tarro con popotes de colores en mi casa? Simple de que lo usas, son desechables, se tiran, y se nos estaba haciendo tarde para ir a la escuela. Y yo en las prisas ya me iba a meter a bañar, mis hijos estaban desayunando y yo veía que mi hijo no se tomaba su licuado y le dije, ¿por qué no tomas licuado? Es que ya no hay popotes para mí, solo quedan popotes de mujer. Yo me molesté porque ¿cómo es posible que esto tenga en mi casa? Aquí no hay popotes de mujer, y todavía yo le digo, tómale,
quiero ver que se escuche que le tomaste, ya le tomé. Para eso es el popote, sea del color que sea. Me molesté no con él, sino en qué momento el exterior hizo que eso llegara a mi casa. Exacto. El exterior. Y ahora, ¿en qué momento mi hijo está adoptando conductas en donde diga esto no porque soy hombre? Hace mucho yo observaba con mujeres de mi familia, me tocó conocer 4 generaciones, mi bisabuela, mi abuela, mi mamá, estoy yo, y ahora 5 con mi hija. Cuando yo presento esta ponencia de manera directa, decía yo, ¿cómo voy a ejemplificar una memoria histórica de violencia? No había imagen que hablara de la memoria histórica de violencia. Y puse una de las 5 mujeres que forman parte de mi familia. 5 generaciones, dije. Y volteo a ver a mi hija y digo yo, pobre, ¿qué tanto trae de todas? Sí. Trae de todas. Y trae de todas. Porque yo le veo gestos de una, le veo costumbres de otra, sin haber conocido a profundidad a todas. Pero su madre trae de todas ellas también. Es sorprendente cómo esa memoria histórica llega a nuestra casa, incluso hablamos de los cuerpos. Una violencia simbólica acaba de suceder. Un concurso de belleza es una violencia simbólica que incluso se fomenta desde las familias. Es que mi hija es una reina, ¿y quién es una reina? O mi hija es una muñequita. ¿Y quién es una muñequita? Arge, ¿quién es una muñeca? Una muñeca, pues con quien puedes jugar, ponerla donde tú quieres, dominarla, hacerla como tú quieres, ¿no? Eso no es una muñeca. Sí, sobre todo, ¿no? Que no decides, por eso te digo, la vistes, la pones aquí donde tú quieras y la dejas en ese lugar y ahí se tiene que quedar porque es una muñeca que no se mueve, ¿no? Y creo que como, con esas expresiones, cómo nos van enseñando a que tenemos que ser como muy obedientes, sumisas, porque somos muñequitas y nos tienen que tratar como tal. Leti, y muchas veces es como dices, ¿no? De manera inconsciente, porque el hecho de que muñequita quizás sea de cariño, ¿no? Por amor que le dice la madre a la hija muñequita, pero no sabes, como lo dice Arge, el impacto que está teniendo a nivel cerebral esta cuestión, ¿no? El hecho de que ella le llame así y cómo el contexto viene a darse para que el hecho de que le llame muñequita y ella, quizás la niña, la muchacha, la mujer, no sabe pues cómo interpretar el término muñequita, o lo interpreta de una manera muy propia que es diferente al concepto que le está dando la madre. Así es. Aquí en los ejidos donde vivimos nosotras, se dan fiestas patronales, ejidales, tradicionales. Y yo recuerdo que mi abuela, mi bisabuela, incluso mi mamá me decían, cuando vayas a ir a un baile, tú vas a bailar con quien te saque a bailar. No puedes despreciar a nadie. Por lo menos baila una canción. Y yo me quedaba y decía, o sea, ¿cómo? ¿Va a hacer conmigo lo que él dice? No le puedo decir que no, pero ten cuidado, porque pueden ir con aliento a alcohol. Y el borracho aquí, besándote hasta la oreja cuando baila. No me sucedió porque desafortunadamente para muchos, no, he sido la grosera, la rebelde pero he puesto esa línea de no, ¿por qué? Y he sido contestona y respondona, porque así dicen, eres respondona cuando no eres subordinada, cuando no eres accesible, cuando no accedes a que en este caso los hombres hagan. Pero sí me tocaba percibirlo con otras personas, y dentro de esa memoria histórica es, el hombre decide y la mujer está para que decidan por ella. La mujer no elige, a la mujer la eligen. A la mujer la cortejan, la mujer no corteja. A la mujer la conquistan. Oye, ya no te conquistó, pues ni que fuera América o ni que fuera para que me conquisten. Tengo una hija y trato yo de mencionarle, acostúmbrate a que te regalen flores.
Y si no te gustan, regrésalas, porque por cortesía no vas a recibir nada de lo que tú quieras. Nunca te sientas obligada a recibir un detalle con alguien con quien tú no quieres recibirlo. Nos sucedió hace un año una situación en donde a ella una escuela, era toda una escuela, eran sus amigas, conocidos, ya le tenían preparada a un joven para que pidiera que fuera su novio y demás. Ella niega, no accede y fue mala, pero a mí no me sorprendió la decisión de ella, me sorprendió cómo un contexto estaba preparado o había preparado a una persona para cortejarla y solicitarle pues que fuera su novia. Y a qué voy con esto, también hasta dónde la sociedad se prepara para que una mujer esté obligada a decir que sí. Y a mí eso me preocupaba en ese momento. Decía, ¿cómo mi hija lo va a abordar? Pero ahora me preocupa por opciones. Entonces, ¿cómo yo debo de preparar a mi hijo para respetar cuando una mujer diga no? Y cuando él tiene que acercarse a una mujer para ver si ella está en posibilidades de decirle que sí, porque no nada más porque sí te le acercas a las personas, porque si no vas a ejercer una violencia. Exactamente, eso es lo que iba a preguntarte. ¿Consideras tú que se ejerció algún tipo de violencia en contra de tu hija? O sea, porque todo fue planeado, vaya, ¿no? Desde, quizá la citaron a ella, o no sé cómo se daría la situación, pero de cualquier manera, ¿crees que fue violentada? Fue una violencia social. Una violencia en su entorno, pues ya en este caso escolar, porque tú como trabajadora social puedes identificar que cuántas veces las o los jóvenes acceden a un tipo de acción por pertenecer a un grupo, por quedar bien. Por la presión de los jóvenes para pertenecer, ¿verdad? Por presión, por una presión familiar, por una presión social. ¿Cuántas mujeres en algún momento hemos dicho que sí a algo que no queremos, pero nos hemos sentido presionadas? Un ejemplo claro en una memoria histórica de violencia hacia nosotros en la parte sexual y de salud. ¿Cuántos métodos de planificación familiar existen para los hombres y que tengan la misma difusión que tienen los de las mujeres? Acaba de pasar el Día Internacional de la Vasectomía sin bisturí. ¿Se dieron cuenta? ¿Hubo difusión? No la hay. No la hay. Y los métodos de planificación están mal aplicados, pero en sus inicios la medicina estaba hecha para hombres. Eran los hombres quienes se encargaban de atender la salud de las mujeres y de la ciudadanía. Entonces, al crear la salud pública, no iban a mutilarse ellos. Era más fácil mutilar a la que tienes en casa, en la que no decide, y sobre todo que si nos vamos a un hecho más histórico, ni siquiera tenía un acta de nacimiento ni derecho a un nombre. Luego veo, más en la cuestión política se utiliza mucho de la señora de, la esposa de, y el de históricamente era porque como las mujeres no teníamos derecho a un nombre, si nos los daban eran, por ejemplo, Leticia de, y venía el apellido del padre hasta ahí. Pero ¿por qué el de? Porque encabezábamos la lista de propiedades de la persona a la que pertenecías. Y después de nosotros seguían las mulas, los caballos, los terrenos, pero encabezábamos una lista de propiedades, por eso éramos de. Perdón. Como bien dices, ¿no, Leti? Como venimos siendo violentadas desde generaciones, donde no teníamos ni derecho a un apellido, a un nombre. Era como el de Argelia de fulanito, porque pertenecía, porque era propiedad, ¿no? Entonces, como venimos generación tras generación cargando con esta violencia y que la hemos tratado como de normalizar, creo.
porque hacías una pregunta al principio, que si en algún momento nos dimos cuenta si fuimos violentadas. Yo tuve 23 años de matrimonio y yo pienso que hasta que tuve 15 años de haber estado, duré 23, pero hasta los 15 años pude darme cuenta que recibía violencia de mi entonces marido, violencia emocional, violencia económica y violencia psicológica, ¿sí? Porque tengo yo un título, ¿no? Y mi deseo y mi aspiración siempre fue trabajar. Entonces él me decía que yo no podía trabajar fuera de la casa porque solamente trabajaban pues lo voy a decir como me lo dijo, ¿no? Que solamente trabajaran fuera de la casa las putas. De ahí en fuera no podía, una señora decente no podía trabajar fuera de casa, ¿no? Entonces, yo siempre he sido una persona algo llenita y entonces siempre era la gorda, cualquier ropa que me ponía, o sea, ridícula, ¿no? Qué gorda te ves. No podía yo maquillarme porque parecía payasa, ridícula, ¿cómo vas a salir así de maquillada, no? Entonces, te digo, yo hasta que tenía 15 años y empiezo a escuchar todo esto de violencia y empecé a identificar los tipos de violencia que mi exmarido aplicaba en mí y empecé como a querer defenderme. Pero yo viví en un hogar bastante violento y él rápido se defendía diciendo, ajá, tantas cosas que vivió tu mamá, vivió infidelidades, vivió golpes, vivió una serie de cosas que vivió mi madre, y él me ponía de ejemplo eso, ¿no? Y mira, ahí está, no ha dicho nada, tú eres escandalosa, tú eres revoltosa, y entonces a partir de ahí empecé todo el tiempo a estar, creo que no a la defensiva, pero sí tratando de no ser más violentada por él. Y cómo fue aprendido, y quizá mi mamá lo aprendió, entonces sí son generacionales, ¿no? Las violencias que venimos repitiendo, ¿verdad? También viví violencia, pero les voy a narrar algo para aterrizar un poquito esto más de la memoria histórica de violencia y poniendo el ejemplo de mis mujeres. Sí, adelante. Porque no me van a reclamar. Adelante, Leti, adelante. Mi bisabuela, viuda. Mi abuela, viuda. Mi mamá duró 20 años separada de mi papá. Le decía, es que tú eres una viuda con marido vivo. Ah, bueno. Entonces, mi papá iba y venía de Estados Unidos, tardaba un año, porque antes pues era más difícil entrar y salir. Entonces era el papá de la foto. Entonces, una viuda con marido vivo y yo enviudé en algún momento. 4 mujeres viudas en la familia. ¿Cómo yo decía, o sea, ¿cómo? ¿Qué hechos de manera involuntaria nos llevaron a vivir el mismo patrón? Porque casualmente los maridos, ninguno se murió por enfermedad. O sea, fue un accidente. Y creo que uno fue por enfermedad, pero la adquirió en un accidente. El papá de mi mamá o de mi abuela, uno de ellos se murió. Y es increíble porque ahora yo veo a mi hija y digo, ella lo ha vivido como esas separaciones le han tocado. Y no sé bajo qué concepto a esta edad que ella ya tiene se vea como mujer y como persona. Que de manera indirecta ella ya aprendió y que incluso su cerebro ya hizo plasticidad. Y ahí quedó. En cuanto a ese patrón de conducta que ha aprendido sin yo darme cuenta. Para empezar se molesta y es una mini yo. Va a tener que trabajar la biodescodificación, definitivamente. Sí, exactamente, es descodificar. Ajá. Sí, y en tiempos, de chica, de jovencita, porque ya ves que después eso hasta se vuelve una enfermedad, ¿no? Digo, porque agarro... No, y a mí lo que más me preocupa es esa parte
la parte paternal que en un momento importante de su vida se necesitó, no hubo un apego, no hubo ese complejo Electra de ella con su papá porque ya no estuvo, era muy pequeñita cuando muere, entonces no hubo esa parte que toda mujer necesita, porque es la seguridad, es la fortaleza. Yo creo mucho en la triada, no sé ustedes, papá, mamá, hijo e hija, y cada uno en su momento juega un papel importante para la personalidad. Respeto las nuevas parejas, las respeto, como respeto las personalidades y los géneros que se adoptan, lo respeto mucho, pero ya en la constitución de una persona, sí creo que es fundamental tener lo que aporta una figura masculina y lo que aporta una figura, sí, porque llegan a haber carencias, y hay carencias emocionales que no siempre la investidura de nosotras las madres llegan a satisfacer. Y hay espacios que se pueden llenar de manera equivocada, y es en donde pueden llegar los excesos o pueden llegar otro tipo de cuestiones que si no son bien trabajadas, y estoy muy de acuerdo contigo, Norma, en trabajar la descodificación, por si eso que a mi mamá, que trabajo, que en algún momento tuve que dejar a mis hijos con alguien que los cuidara porque estaba sola con ellos, se llenaron con otras cosas que no era la atención de su mamá. Sí, las constelaciones familiares, Leti, también. Sí, las constelaciones familiares. Y todos este tipo de cuestiones les vamos dejando a nuestros hijos, a nuestras hijas, y aunado a esto, los metemos a una violencia dentro de las familias simbólica, que el hombre no pide permiso, el hombre avisa, la mujer pide permiso, la mujer tiene horarios, los hombres no tienen horarios, la mujer se tiene que sentar de esta manera, la mujer tiene que esperar a que la busque, no debe de buscar, debe de elegir una profesión acorde a su concepción de mujer, su atuendo debe de ser siempre agradable, vista para los demás. ¿Cómo es posible que si tú decides, eres atrevida? Pero si el hombre decide, es varonil, está sacando su instinto. Qué cruel son los formatos que a veces llenamos en donde dice Estado Civil, y luego levanto la mano y dije, yo ya fui de todos. Soltera, fui niña, fui adolescente, fui joven, adulta, madre de familia, casada, el de divorciada es el único que no, y espero no. Dije, pero ya pasé en donde nos etiquetan, pero dentro de las familias, esas etiquetas son complicadas. No sé cómo te fue a ti, Argelia, pero yo puedo compartir que cuando yo me caso con mi actual esposo, la única persona que puso un grito fue mi madre. ¿Qué iban a decir de mí? ¿Quién? Le dije yo. ¿Quién? O sea, una mujer, no, es que tú tienes que guardarte porque eres viuda, tú tienes que cuidarte porque la gente te va a señalar, y esa es una violencia simbólica. ¿Y cuántas mujeres no la han vivido? Y no importa el estatus social y el contexto en el que vivas. Los valores se cultivan en casa, ¿no? A fin de cuentas. Pues muchísimas gracias, Leti. La verdad es que te agradecemos muchísima información que nos compartes, y realmente este tema, como te digo, es tan importante para todas las mujeres, tanto niñas, jovencitas, como ya mujeres adultas, para que estemos preparadas, ¿no? Y conozcamos de estos temas tan importantes. Muchísimas gracias, Leti. Gracias. No, gracias a ustedes. Pues muchísimas gracias, Leti. Arge, muchísimas gracias. Sí. Como siempre también. Sí, pues, un gusto haber estado en esta charla con ustedes. Buenas noches. Cuídense mucho, gracias. Gracias. Hasta luego, nos vemos en el programa. Gracias, bye.